La Revolución Mexicana. Nuevamente con ustedes la profesora Verónica Velázquez Monroy con este séptimo video de la historia de México. ¿Cuándo inicia la Revolución Mexicana? La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo la dictadura conocida como el Porfiriato. Porfirio Díaz ejerció el poder en el país de manera dictatorial desde 1876 hasta 1911. Culminó oficialmente con la promulgación de la nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, siendo esta la primera a nivel mundial en reconocer las garantías sociales y los derechos. Plan de San Luis. Madero lanzó el 5 de octubre de 1910 el Plan de San Luis, que rechazó la reelección y convocó a derrocar el dictador. Desconoce el gobierno de Porfirio Díaz, declara nulas las elecciones de 1910, promete regresar sus tierras a los campesinos, convoca al pueblo a levantarse en armas contra Porfirio Díaz. Su lema, sufragio efectivo, no reelección. El pueblo mexicano demostró fiel apoyo al llamado de Madero. Se lanzó a la lucha armada el 20 de noviembre de 1910. ¿Cuáles son las características de la Revolución Mexicana? Surgimiento del movimiento agrario, realización de luchas de caudillaje, una nueva constitución mexicana y la influencia de la revolución en la cultura y en las artes. El surgimiento del movimiento agrario. El movimiento agrario se origina debido a que los trabajadores agrícolas y los campesinos se encontraban en una situación de absoluta pobreza. Esas personas se encargaban de trabajar la tierra y los pagos que recibían eran sumamente bajos, tanto así que no les alcanzaba para comprar comida. A raíz de estos se origina el Plan de Ayala el 28 de noviembre de 1911, impulsado por Emiliano Zapata. En este tratado se estipula la repartición de la tierra de una forma justa y equitativa para todos los ciudadanos. Exige la devolución de tierras a los campesinos, nacionalizar los bienes de haciendas y caciques. Desconoce a Francisco I. Madero como presidente. El lema de Zapata, la tierra es de quien la trabaja, se deriva de este plan. Muere en Chinameca en abril de 1919. La realización de luchas del caudillaje. Francisco Madero fue un líder que recorrió el país con el propósito de animar a los ciudadanos a que tomaran las armas en contra de la dictadura. A su vez, otros propulsores surgieron en zonas distintas y consiguieron expulsar al dictador. Luego de esto, y posterior a la muerte de Madero en 1913, se originaron ciertas diferencias entre los distintos lideratos que ocasionaron la lucha entre los seguidores de los líderes opositores. ¿Qué es la Marcha de la Lealtad? La Marcha de la Lealtad se le conoce al recorrido que realizó el presidente Francisco I. Madero el 9 de febrero de 1913 del castillo de Chapultepec a Palacio Nacional, escoltado por los cadetes del heroico Colegio Militar durante el inicio del golpe de Estado conocido como la Decena Trágica. ¿A qué se le llama la Decena Trágica? El 9 de febrero de 1913, un golpe de Estado contra Francisco I. Madero terminaría en tragedia nacional, con un magnicidio, después de alrededor de 10 días de cruentos y constantes encuentros en la capital del país, a los cuales se le conoce como la Decena Trágica. Fue un periodo de 9 a 18 de febrero en el que un grupo de sublevados se levantaron en armas contra el gobierno de Francisco Madero. Este episodio culminó con el asesinato del presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez y la ascensión de la presidencia de Victoriano Huerta. Presidente que asume el poder después de la muerte de Francisco I. Madero y el vicepresidente Pino Suárez en 1913. Pedro José Domínguez de la Calzada Manuel María Lascurain Paredes, Rancho La Romita, Ciudad de México, el 12 de mayo de 1956 al 21 de julio de 1952. Fue un abogado y político mexicano. Fungió como presidente de México durante 45 minutos el 19 de febrero de 1913 tras la forzada firma de la renuncia de Francisco I. Madero. Después, Victoriano Huerta asumió como presidente de México aplicando las políticas del régimen porfirista. Francisco Villa. José Doroteo Arango, Arámbula, conocido por su seudónimo Francisco Villa, fue un militar mexicano que se destacó
como uno de los principales jefes de la Revolución Mexicana, reconocido como un ícono popular de la cultura de México, cuya actuación militar fue decisiva para la derrota del régimen del entonces presidente Victoriano Huerta. Originario del estado de Durango, nació en la hacienda del Río Grande, actualmente La Coyotada, San Juan del Río, el 5 de junio de 1878 y murió asesinado en una emboscada en Hidalgo del Parral, Chihuahua, el 20 de julio de 1923, a manos de Jesús Salas Barraza durante la Revolución. Fue conocido como el Centauro del Norte. Una nueva Constitución mexicana. Era necesario hacer reformas a la Constitución mexicana, vigente con el fin de establecer un nuevo orden de vida, que defendería la igualdad de derechos en todo México. El principal cambio fue eliminar el fuerte dominio que tenía la Iglesia Católica en ese entonces. Como consecuencia de esta acción, se obtendría una educación secular de manera inmediata. Otra acción importante fue el reconocimiento de los derechos de los trabajadores, condenando al trato esclavizante e injusto al cual se vieron sometidos durante mucho tiempo. El Plan de Guadalupe proclama la necesidad de restablecer la legalidad en la República, estableció las bases para la creación de una nueva estructura nacional y nuestra Constitución, propósito que se concretaría en 1917. Es promulgado por Venustiano Carranza. Desconoce a Victoriano Huerta como presidente. Carranza fue nombrado jefe del Ejército Constitucionalista y jefe del Poder Ejecutivo. Promulgó la Constitución de 1917, a la que se realizó cambios a los artículos 3. El de educación. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, Federación, Estados, ciudades de México y municipios impartirían y garantizarían la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, media superior y superior. El artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originalmente a la nación. El artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social del trabajo conforme a la ley. El artículo 130. La separación de la Iglesia y el Estado. Al presidente Venustiano Carranza se le conoce como el presidente constitucionalista. Influencia de la Revolución en la cultura y las artes. Las pugnas que se desarrollaron durante la Revolución ayudaron a crear un concepto de valentía, hombría y fuerza que sirvió de representación para el hombre mexicano. Esta imagen influyó al mundo del cine y de la literatura de tal manera que fue un tema preponderante y ampliamente tratado en el séptimo arte de México y de toda Latinoamérica. Su influencia también alcanzó a la escultura, la música y la pintura, de tal manera que el 20 de noviembre de cada año es celebrado un desfile deportivo y militar en el cual figuras del deporte nacional participan en la celebración del inicio de la Revolución. Distintos monumentos y museos de todo el país realizan actividades especiales acorde a este evento. ¿A qué se le llamó el Magno Signo? Era el documento llamado Programa del Partido Liberal Mexicano, redactado por los hermanos Flores Magón. Proponía la no reelección de los presidentes. ¿Cuándo termina la Revolución Mexicana? De manera oficial, la Revolución Mexicana terminó en 1917 con la promulgación de la Constitución de aquel año, aseguró Georgette Emilia José Valenzuela del Instituto de Investigación Sociales. Ahora que has visto el video, se te propone hagas una infografía en donde puedas extraer la información más importante y puedas repasar. Se te solicita que te suscribas para que de esta manera, cuando se suba el siguiente video, se te notifique. Hasta la próxima.